Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, actualmente activista ambiental, miembro del Foro de Defensa de El Azuay. Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana, pues la campaña electoral empezó. Realmente arrancó ya hace varias semanas de manera extraoficial. El Consejo Nacional oficializó ya el inicio para los candidatos a la presidencia de la República. Ellos han estado en distintos medios de comunicación, han estado recorriendo el país y han estado de alguna manera dándose a conocer. Se ha ampliado el plazo con esto para la campaña electoral. Quizás el objetivo es precisamente que los ecuatorianos, las ecuatorianas podamos conocer más de los candidatos, sus propuestas de trabajo y ojalá poder tomar una decisión informada. Coméntenos cuál es la lectura, el análisis que tiene usted de cómo se ha desarrollado la campaña hasta el momento y las expectativas para el 20 de agosto de este 2023. Bienvenido. Muy buenos días, Rosana. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Sí, ya. Bien, pues un saludo, Rosana, y a todo el personal de Antena 1 y a la audiencia. Bueno, es curioso este país surrealista, ¿no? Donde ya desde que ya se originó el anuncio de la muerte cruzada, todos los asambleístas, todos los candidatos, perdón, han estado en campaña, aunque todavía no se iniciaba la campaña. Sin embargo, pues ahora empieza la campaña, bueno, continúa la campaña, ¿no? Esa distinción entre pre-campaña y campaña tiene una línea muy delgada. Por lo tanto, si por un lado va la ley, que no se puede hacer campaña hasta que no estén todos los candidatos y tal. Por lo tanto, una vez más, la legislación o la norma va por un lado, la realidad por otro. Y la propio Consejo Electoral confiesa que es incapaz de tener un control sobre esto y sobre los gastos y sobre todo lo demás, ¿no? Bueno, la campaña se ha convertido en una campaña de eslogans, me parece a mí. Cada candidato ha privilegiado algún aspecto del diagnóstico grave y terrible que existe en el país, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia forma, su andarivel, podemos decir. Pero claro, no hay ni tiempo, ni profundidad, ni en el propio andarivel que han escogido para promocionar sus propuestas. Peor aún en una visión global de los problemas del país y ancladas quizá en el tiempo histórico que vivimos, abocados a los efectos de un cambio climático que ya se siente con fuerza, el corto tiempo que va a tener que asumir cada presidente que sea elegido, ¿no? Es realmente muy incierto lo que los candidatos proponen. Vemos, por ejemplo, después de toda el revuelo que hubo sobre el combate a la delincuencia en el país y que, bueno, con la ayuda de los generales retirados, Paco Moncay, etcétera, se iba a cambiar las políticas de la estrategia. Claro, todo es más a largo plazo, ¿no? Y los resultados inmediatos es que una vez terminadas las intervenciones de la policía y del ejército, pues la violencia vuelve con mucha más fuerza y aún se comete casi en las propias narices de los gendarmes y de los soldados, ¿no? El tema de la corrupción sigue en boga, el tema de la campaña de desprestigio y de sacar trapos sucios, de inventar trapos sucios de los otros candidatos, etcétera. Claro,
es realmente desconcertante, ¿no? Me parece Ahora, a mí que... Fernando, quizás en este contexto uno de los temas que nos preocupa respecto de lo que usted manifiesta, la corrupción continúa, la inseguridad continúa, en fin, no ha habido respuestas, mucho menos soluciones a las más diversas problemáticas que enfrentamos como ecuatorianos, que enfrenta este país. Ahora nos preguntamos, en este periodo que se viene, ¿qué pueden hacer los candidatos de un año o quien resulte electo o electa para este nuevo periodo en menos de un año y medio? Si no me equivoco, son 14, 16 meses a lo mucho que va a estar. Así es. ¿Qué puede hacer para enfrentar esta situación, o al menos dejar poniendo la semilla para que el próximo gobierno, porque yo me imagino, además usted decía, estamos en campaña ya desde hace rato, pero este año y medio de gobierno también va a ser un año y medio de campaña? Así es, 6 meses, la famosa curva de aprendizaje, por lo menos hasta que el nuevo gobierno se instale, retome, se entere, y luego los últimos 6 meses ya en campaña abierta, ¿no? Por lo tanto, van a ser 6 meses prácticamente de qué se puede hacer en 6 meses con un presupuesto ya que llega a fines de año desfinanciado, probablemente con unos 5,000 millones, se dice, ¿no?, de dólares, en medio del aguacero de un fenómeno del Niño que ya está mostrando sus antecedentes. Esta vez el Niño está afectando precisamente en el calentamiento del hemisferio norte, pero esperamos el calentamiento del hemisferio sur, y entonces primero el Niño va a golpear con más fuerza el norte del Ecuador y luego el sur del Ecuador. En estas circunstancias, pues cuando ya llevamos un año entero de inundaciones, de gente damnificada, de problemas de salud, de problemas etcétera, ¿no? En medio de esto, pues la gente matándose en las calles, todo eso ya va a afectar enormemente al Producto Interno Bruto del país, a la producción del país. Ya se anuncia que no vamos a ser suficientes en arroz, en azúcar, etcétera, porque los temas de la cosecha, en fin, importaciones, más gasto, menos ingresos. También el turismo se afecta de manera impresionante, y vemos como el fenómeno del Niño y sumado al descuido y al abandono de la vialidad. Entonces, que se nos esperan momentos muy duros en los cuales, pues, solo el acuerdo nacional sería para poder resistir en mejores condiciones a la... ¿Y usted ve posible que efectivamente podamos avanzar en un acuerdo nacional? Bueno, la historia y lo que está sucediendo nos está diciendo, con letras mayúsculas, que solo pensando en el bien común y no en los intereses personales de tipo politiquero, de tipo económico, de tipo de privilegiar a algunos grupos y a algunos negociantes, podemos decir, ¿no? Pues podría ponernos en mejores situaciones, pero yo dudo mucho, porque la egolatría y la propia lógica y dinámica de lo que hoy es esta suerte de política bastarda, ¿no?, que existe en el país, no en búsqueda del bien común, sino en búsqueda de vanidades y de controles y de prebendas, pueda realmente realizarse. No creo que sea posible, no lo creo. Dudo mucho, tendría que realmente no solo llegarnos del agua al cuello, sino ya estar a punto de ahogarnos realmente. No sé si ahí aún reaccionemos, porque puede ser que en estas situaciones críticas, pues, vemos cómo se desata todavía más la violencia, porque ya es una violencia de sobrevivencia, ¿no? Cuando 4 personas están en el agua y no saben nadar muy bien y se agarran para querer salirse, cada uno hunde al otro para poder ahogarse al final. O sea, es terrible, ¿no? O sea, la situación realmente es dramática.
Ahora, Fernando, si bien la experiencia nos ha dicho que las encuestas hay que considerarlas, tomarlas con muchísimo cuidado, con pinzas, ya están circulando los números de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República. No ha habido diferencias diametrales como en ocasiones anteriores. El correísmo tiene un voto duro. La candidata González, su candidata, se posiciona como la favorita hasta este momento. Las encuestas le dan desde el 22% hasta, me parece, de acuerdo a la entrevista de la encuesta de Omar Malú, un 30-33%, mientras que un segundo lugar estaría peleándose Otto Sonnenholzner con Yacu Pérez Guartambel. En algunas encuestas sube el uno al segundo lugar, en otras el otro a este segundo lugar, con porcentajes entre el 12 y el 16%. ¿Cuánto puede incidir estas encuestas y estos números en los electores que muy difícilmente se van a concentrar en revisar las propuestas oficiales de cada uno de los candidatos, porque muchas de las veces ni siquiera coincide lo que está en el papel ingresado en el CNE que lo que nos dicen en sus mítines, en sus recorridos, en sus entrevistas? ¿Cómo debe tomar la ciudadanía estos números? Porque a veces estos números nos llevan a que no votemos por quien realmente consideremos que va a ser el mejor, sino votamos por alguien para que no gane el que no queremos que gane, o para que suba al segundo lugar alguien que probablemente pueda llegar a competir. Es decir, estos números nos llevan no a tomar necesariamente las mejores decisiones. Bueno, las elecciones, primero sobre las encuestas que nacieron en la sociología y en la ciencia de la investigación como una herramienta para intentar aproximarse a conocer la realidad, en este caso esta realidad subjetiva de cómo percibimos la realidad y pensamos de la realidad y qué decisiones vamos a tomar. Se han pervertido, se han convertido simplemente en una forma más de engaño, de fraude, ¿no? Al intento de conocer. Entonces las encuestas no nos dicen nada. Bueno, podemos colegir, no solo por las encuestas, sino por la trayectoria de las votaciones anteriores, que efectivamente, pues, aunque se diga que se quiere superar el correísmo, sin embargo, ahí está, el correísmo es una cuña que se metió fuertemente a lo largo de 15 años de gobierno, no podría ser de otra manera, ¿no? Pero es un proceso que se va desgastando, que se ha ido desgastando, y evidentemente no, la encuesta del 33% tiende a hacer creer que sería la aspiración del correísmo de ganar en primera vuelta, cosa que es imposible, absolutamente imposible, porque también el correísmo tiene un techo de crecimiento bastante alto y eso no ha cambiado. Tampoco es muy convincente la campaña de la señora correísta, ¿no? Decir que yo voy a gobernar como Correa, que vuelve la patria y cosas por el estilo, son temas desgastados, ¿no? Son temas completamente desgastados. No se puede presentar como proyecto un pasado que es muy discutible, ¿no? Luego están los otros dos candidatos, es verdad, creo que por ahí se perfilan. La disputa de la segunda vuelta es entre quien quede en segundo lugar, que es muy seguramente va a ser quien luego en una segunda vuelta gane las elecciones. Y en ese caso, pues, ahí está Yacu Pérez por un lado, por otro lado está Sonnenholzner, porque, bueno, es decir, tienen propuestas que de alguna manera integran un poco más, el uno con más de experiencia, el Sonnenholzner con un poco más de experiencia y de realismo, y el Yacu apalancándose en la propuesta de un cambio de modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, en el país, cosa que se juega también en la consulta popular, ¿no? Entonces, sí, esas más o menos van a ser las expectativas. Pueden haber sorpresas, obviamente. Me parece que el único que puede dar alguna sorpresa de un crecimiento
más de lo previsible en las encuestas puede ser precisamente el candidato del socialcristianismo, Jan Topic. el Jan Topic, ¿no? Hay mucha gente que se deja deslumbrar por el modelo del centroamericano de Bukele, ¿no? Y entonces sí, pues la gente, yo veo en los chats, veo en esas ciertas preferencias o decisiones sobre modelos de tipo así. Hablando además de modelos, Fernando, el correísmo viene promocionando, en caso de que González llegue a la presidencia de la República, el avanzar hacia una nueva constitución. Usted fue asambleísta constituyente. ¿Cree que el país en este momento necesita una nueva constitución? ¿Debemos, como ecuatorianos, entrar en un nuevo proceso constituyente? Bueno, si eso ocurriera, sería la constitución para terminar de liquidar el país. Es decir, hay un estudio reciente sobre el tema de la Constitución y su aplicación. Creo que la Constitución no es de la perfección, la cosa maravillosa, pero es una herramienta, ¿no? Una herramienta que tiene necesita de muchos evaluaciones y arreglos para que continúe funcionando, ¿no? Y sin producir esos efectos secundarios negativos, que no son solo fruto del propio texto de la Constitución y de su concepción, que por ejemplo promueve el presidencialismo y de hecho también ha promovido el centralismo, porque no se ha llegado a cuajar la creación de las regiones del Ecuador, de las regiones autónomas del Ecuador, ¿no? Ni se respeta la autonomía de los gobiernos descentralizados, etcétera. Hay un montón de temas que habría que crear, sí, una comisión para debatir las reformas, comisión que prepare los temas que son más por donde está haciendo agua la Constitución, y ya una vez que ha funcionado o no ha funcionado, fortalecer aquellas cosas que sí funcionan y corregir, enmendar aquellas cosas que no están funcionando correctamente, pero lanzarnos a una nueva constituyente que no tiene otro propósito en el correísmo, que es borra y va de nuevo, ¿no es cierto? Además, ¿cómo es posible que la propia Revolución Ciudadana sea la que critique y quiere echar abajo su propia constitución? O sea, es una clarísima muestra de total irresponsabilidad y de total oportunismo y arribismo increíble, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que todos los que ofrezcan una nueva constituyente, ¿con qué gente vamos a ir a la constituyente? Si yo cojo un puñado de sal y pongo en mi sopa, pues no voy a esperar que sea dulce, será salada. Si hoy, porque al correísmo y a muchos partidos lo que le ha ido quedando es el lumpen, lo peorcito de sus bases, lo peorcito de sus cuadros, ¿no? Los más atrevidos, arribistas, descarados, cínicos, ¿no? Y entonces sería una constituyente con una calidad súper baja. ¿Sí? Lo que saldría de una nueva constituyente sería realmente un aborto de constitución, ¿no? Porque sería hecha a medida de la incapacidad y de la insensatez de una asamblea que ya demostró. Es decir, la asamblea constituyente no sería para nada diferente de la asamblea que murió en la muerte cruzada. Imagínense con esa calidad de constituyentes que tendríamos, ¿no?
Gravísimo. Fernando, y quizás para avanzar en un tema que también es fundamental y que nos convoca el mismo 20 de agosto, que es las consultas populares. Bueno, la del Chocó Andino es únicamente en la capital de la República, pero la consulta popular por el Yasuní, que también está enfrentando una serie de debates respecto del sí, respecto de el no, y que, como usted manifestó hace un momento, es fundamental porque podría llevarle al país a repensar un nuevo modelo económico. Este es otro tema sobre el cual hay que ponernos a pensar, no solamente en los candidatos a la presidencia o quienes van a conformar la asamblea. Como ahí piensa y dice Alberto Acosta, es el tema más importante de estas elecciones anticipadas, porque lo otro ya sabemos, vamos a elegir un candidato que no podrá cumplir lo que ofrezca, mínimamente, ¿no? En ese corto tiempo que queda. En cambio, la pregunta sobre el Yasuní él tiene un alto carácter simbólico, ¿no? Todo el mundo sabe, las empresas, el extractivismo sabe que de ganar el sí y dejar bajo tierra el petróleo, sí va a fortalecer la tendencia del mundo, de Ecuador, hacia un cambio de matriz productiva y hacia un cambio de matriz energética, ¿no? Que es urgente en medio del cambio climático y para frenar el deterioro progresivo de las tierras, de los Andes, de la Amazonía, de la costa, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta de que tiene esta capacidad simbólica. Si gana el no, entonces el extractivismo va a sentirse respaldado y a sus anchas, ¿no? Y entonces lo que nos ofrecen los extractivistas es sacarse toda la riqueza del Ecuador, llevarse, dejarnos una miseria de regalías, y luego dentro de 14, 15, 20 años queda la tierra arrasada sin un porvenir para las nuevas generaciones. En cambio, fíjese usted que a veces los propios partidarios de un modelo liberal, cuando quieren mostrar las bondades de los TLC, por ejemplo, encomian las posibilidades que el Ecuador tiene de crecimiento en sus rubros agrícola, la investigación de la biodiversidad, el turismo, la gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, no cabe duda que el Ecuador tiene que entender que ha dejado de ser un país petrolero y que tiene que orientar su economía hacia a potenciar las riquezas naturales renovables que tiene. Ahora, Fernando, lo que nos dice el gobierno y ciertos sectores nos hablan de esta cifra que ya se ha repetido una y otra vez, de los 1.200 millones de dólares. Ayer o antes de ayer, creo, le escuchábamos al ministro Arosemena. Él ya no hablaba de los 1.200, ya hablaba de 1.800, más lo que le costaría al país el retiro de toda la infraestructura. Bueno, él hablaba casi de 2.500 millones de dólares que el Ecuador dejaría de percibir, y esto llegaría a afectar mucho más la economía ecuatoriana cuando el precio del petróleo ha bajado, lo que ya de por sí implica menos riesgos, menos ingresos para el Ecuador. El tema de la reforma tributaria, que va a representar menos ingresos también con estos cambios en el impuesto a la renta. En fin, esto ha sido calificado de alguna manera por el propio Alberto Acosta, quien usted ya lo mencionó, como el terrorismo económico. Es decir, nos están metiendo miedo, como se dice comúnmente. Es real que Ecuador va a tener serios problemas económicos si es que deja de percibir los recursos que ingresarían por el Yasuní. Esta cifra está inflada. Hemos escuchado otras desde la academia que no llegarían ni a los 600 millones de dólares. Otros sectores dicen que ni siquiera llegaría a los 300 millones de dólares las pérdidas que tendría el Ecuador si se deja de extraer el petróleo en el Yasuní. Claro, es decir, a la hora de manejar cifras, usted verá que en todos los ámbitos de la administración caótica, irresponsable, centralista que tenemos en el Ecuador, nunca sabemos exactamente cuáles son las realidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de
hace poco sale esta idea del IES, ¿no? ¿Cuántas propiedades tiene el IES? ¿Cuántas propiedades votadas, etcétera? Y ahí unos dicen una cifra, otros dicen otra. En un Petroecuador que no tiene, se acepta el gobierno que no tiene, y todo el mundo que no hay contabilidad en Petroecuador, ¿no? Tanto es así que cuando Petroecuador va a la Corte Constitucional para oponerse a la pregunta, da unos datos que están muy lejos de los 1.200 millones, ¿no? Y evidentemente generan esta idea de que además la población del Yasuní vive de la petrolera, ¿no? Bueno, en todo lugar donde hay extractivismo vemos el mismo fenómeno. La petrolera compra una parte de la población vecina al lugar del extractivismo, y obviamente es la que gana dinero y tiene algunos ingresos que son muy cuestionables. Por ejemplo, cambiar la selva por ciudades al estilo occidental, ¿no? Sacando a los habitantes de la selva traumáticamente de su modo de vida para insertarlos en un modelo típicamente extractivista, industrial, consumista, ¿no? Claro que esa gente se sale a defender porque son los que están comiendo de la mano del extractivismo. Lo mismo ocurre aquí en Quimsacocha, en San Gerardo, quienes tienen trabajo, que es menos de la mitad de la población, una población de 500 habitantes, pues claro, va a decir sí, yo como de la mano del extractivismo. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa con los que no comen de la mano del extractivismo? Migran. ¿Qué pasa con los que, hijos de estas personas, ya no podrán volver a su tierra para hacer nada, porque todo quedará contaminado, arrasado, destruido? Es decir, es perverso, es un terrorismo perverso, además, mentir descaradamente con las cifras, ¿no? Sabiendo que cada vez más el Ecuador va a ser exportador de petróleo y no explotador de petróleo. Eso está a la vuelta de la esquina. Entonces yo no puedo aferrarme a una barca que se hunde para salvarme la vida, ¿no? Tengo que pensar en otra forma de navegar, en otra forma de construir país. Y ahí es donde los ricos del Ecuador tienen que entender que si no toman conciencia del aporte que tienen que hacer a través del pago de impuestos, a través de sacrificio y esfuerzo, porque lo que pasa en este país es que siempre el Estado incentiva al capitalismo para que sea más acumulador, ¿no es cierto? Olvidando, no generando reales políticas públicas para el campo, para el pequeño productor, para el campesinado, que está a la deriva, y cuando se mira el campo es para destruirlo a través del extractivismo. O sea, es realmente no existen estadistas en este país, no existe gente que ame al país, que ame el bien común, las posibilidades de vida. No es necesario acumular y acumular dinero y tener miles de millones de dólares en paraísos fiscales o en negocios y negociados especulativos para desarrollar el país. Si queremos un desarrollo homogéneo, donde no tengamos dinero para derrochar en el contrabando y en el tráfico y en los tráficos y en la corrupción, sino que seamos un país austero que tiene ingresos limitados, pero que los sabe usar de manera correcta, de manera que beneficien a la mayoría de los ecuatorianos, ir construyendo con el tiempo, porque eso no se hace de la noche a la mañana, horizontes de desarrollo, como por ejemplo lo hace Costa Rica desde hace tiempo, ¿no? Empezando porque no tiene ni fuerzas armadas. Entonces es muy interesante que no es que porque no tiene fuerzas armadas Costa Rica sea un país violento. Al ladito nomás están otros que sí tienen fuerzas armadas y grandes relativamente, y están en violencia igual. Entonces hay que cambiar el chip, hay que cambiar la forma de ver y de pensar de todos los ecuatorianos, porque también se ha instaurado en
en la gente pequeña, en los pobres, en las nuevas generaciones, que la única manera de hacer dinero en este país es mediante la sapería, la corrupción, la migración, o qué sé yo, o hacerte politiquero, ¿no? Una de las tres cosas. No hay más trabajo, estamos dedicados a destruir el trabajo. Con todo lo que permitimos que vaya pasando, en realidad lo que hacemos es destruir el trabajo. ¿Qué pasa cuando no se atienden las carreteras de Cuenca? Estamos minando el trabajo porque las empresas empiezan a perder, empieza a colapsar. No se contrata personal. Claro, la economía de una región, de un país, colapsa cuando colapsa la moral primero, cuando colapsa la ética y luego cuando colapsa la administración y colapsan los servicios, ¿no? Bien, y entonces es grave. Bien, Fernando, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros en esta mañana algunos criterios respecto de este momento político y la coyuntura electoral. Ojalá, Dios quiera, entre la bondad, la verdad en el corazón de los ecuatorianos, electores y elegidos, y podamos realmente emprender un camino de recuperación lenta, sacrificial, pero con una luz al final del túnel y no como la catástrofe al final. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido Fernando Vega. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.